¿Recuerdas aquella escena de Mulan cuando el general le dice a su emperador que no necesitan reclutar a más gente, que porque ellos solos pueden contra los hunos, y que éste le responde que necesitan a toda la gente posible? ¿Recuerdas cuál era la frase que remató esa afirmación? Un solo grano de arroz podría inclinar la balanza. Un hombre podría hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Bueno, pues eso es algo que también ocurre en la vida real. Hay casos en los que un solo individuo ha podido alterar el rumbo de las cosas, modificando el futuro, como si de un Marty McFly se tratara. La historia nos ha ofrecido múltiples y variados ejemplos, como el que estamos a punto de revisar el día de hoy. Hombres sin los cuales no se podría entender el presente, ni los eventos que ocurrieron en el pasado. Adolf Hitler fue un sujeto que cambió para siempre la historia, ello debido a su particular ideología, la cual daría pie al nazismo, así como al Tercer Reich. Fue esta ideología la que impulsó a Alemania a invadir Polonia, a tratar de apoderarse de la URSS y, bueno, básicamente a todo lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué? Hay un libro que prueba esto que te acabo de decir. Mein Kampf o Mi lucha fue un libro que escribió Hitler entre 1924 y 1926. Combina elementos autobiográficos con la exposición de las ideas propias de Hitler, de tal modo que dentro de este ya podemos encontrar los parámetros que aplicaría dentro de su gobierno. ¡Muerte a los judíos! El ideal de la raza aria, así como los planes expansionistas de Alemania por Europa, vinieron de aquí, razón por la cual Mi lucha de Adolf Hitler es un testimonio imprescindible para comprender la Alemania nazi y, de paso, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de pasar a hablar más sobre el libro de Mi lucha, demos un breve paseo por la vida de su autor, para ver el contexto en el cual se originó la obra. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Austria, que por aquel entonces era el Imperio Austrohúngaro. Fue el tercer hijo de una familia católica, la cual era encabezada por el inspector de aduanas Alois Hitler, hombre duro y estricto que quería que su hijo también se dedicase a lo mismo. Sin embargo, Adolf no deseaba ser un inspector de aduanas. Él en realidad quería ser un artista, motivo por el cual el joven Hitler se largó para Viena luego de la muerte de su padre, en 1903, con la esperanza de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Austria. Desafortunadamente jamás pudo ingresar en la escuela, viéndose obligado a trabajar para poder sobrevivir en Viena. Posteriormente se trasladó a Alemania, a la ciudad de Múnich, donde fue localizado por el servicio militar y llamado a filas. No obstante, fue declarado como no apto para desempeñar labores militares, cosa que no impidió que participase en la Primera Guerra Mundial, la cual estalló el 28 de julio de 1914. Hitler se enroló en el ejército y fue designado al Frente Occidental en calidad de mensajero de la Infantería de Reserva. También combatió y a causa de un ataque con gas mostaza quedó temporalmente ciego, lo que le impidió seguir tomando parte en la contienda. Como todos sabemos, Alemania y sus aliados perdieron la guerra, lo cual fue un duro golpe para Hitler, quien, sin poder contener las lágrimas, se metió en su cama a llorar. Ya en la posguerra, Hitler siguió permaneciendo en el ejército, dedicándose a la instrucción de las tropas y más tarde al espionaje, labor que lo llevaría a investigar a un pequeño partido político llamado el Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler. Hitler le vio potencial al pequeño partido y decidió hacerse miembro de este. Posteriormente, se convirtió en uno de los altos mandos del partido y finalmente llegó a ser el líder de aquel, rebautizándolo como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, entidad que se alimentaba de los temores e incertidumbres de las clases medias
y que gradualmente fue teniendo éxito entre estas, llenando los meetings a los cuales eran convocadas. También como líder del partido, Hitler creó las SA, o camisas pardas, que eran un grupo de choque destinado a contener o a reprimir a los adversarios del partido, que hacían mucho desmadre en los meetings. Y también adopta la suástica, símbolo que colocaría en la bandera de su partido, junto a los colores rojo y blanco. Y el partido creció y creció, animando a Hitler a tomar el poder por la fuerza en 1923. Sin embargo, fracasó y fue condenado a pasar 5 años en prisión, siendo juzgado por haber cometido alta traición. Pero solamente pasó 9 meses en la cárcel, tiempo que aprovechó para escribir, como ya mencionábamos, el libro de Mi lucha, o al menos la primera parte de este. Ahora, antes de proseguir es necesario aclarar que Hitler estuvo inconforme con la situación política que vivió Alemania luego de la guerra. Odiaba la República de Weimar y veía a los políticos de esta como unos traidores que habían deshonrado a la patria por haber aceptado las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. Y eso era de lo que más hablaba en sus discursos, responsabilizando a los nuevos políticos de la actual crisis alemana. Bueno, a ellos y a los judíos, quienes ya desde ese tiempo fueron el objetivo principal de Hitler. ¡Los judíos tienen la culpa de todo! Y dicho lo anterior, ahora sí, pasemos a agasajarnos con la primera parte de Mi lucha, el libro que escribió Adolf Hitler para no morirse de aburrimiento en la cárcel. La primera parte de Mi lucha consta de 12 capítulos, los cuales contienen más datos autobiográficos que la segunda parte, la cual fue escrita por Hitler cuando éste salió de prisión. El primer capítulo nos habla sobre la infancia de Hitler, desde su nacimiento hasta la muerte de su padre y su partida a la ciudad de Viena, cosa que ya vimos en el apartado anterior. El segundo habla sobre la llegada de Hitler a Viena y de las experiencias que tuvo en ese lugar, como su primer encuentro con los judíos. El tercer capítulo nos presenta algunas reflexiones políticas que tuvo Hitler mientras estuvo en Viena. El cuarto narra la partida hacia Múnich y la llegada a dicha urbe. El quinto trata sobre la participación de Hitler en la Primera Guerra Mundial. El sexto nos expone la propaganda utilizada por los aliados para desprestigiar a Alemania durante la contienda y reflexiona sobre la importancia de usar dicha herramienta en un conflicto, cosa que en palabras del autor, Alemania no hizo, y eso la pasó a perjudicar. En el capítulo 7 nos encontramos con la Revolución de 1918, que fue una suerte de guerra civil en la que el pueblo alemán se levantó en contra del gobierno, porque pues se encontraban hartos de la guerra. Ya más tarde, en el capítulo 8, Hitler nos habla sobre sus inicios en la actividad política, así como de su actividad inmediata después de la guerra. En el capítulo 9 vemos la llegada de Hitler al Partido Obrero, así como los primeros ascensos que éste tuvo dentro de esa organización. El capítulo 10 es sumamente interesante, ya que es una exposición de las causas que Hitler atribuye a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Básicamente es Alemania perdió por esto y por esto. En el capítulo 11, ahora sí, nos encontramos con el ideal por el cual es mundialmente conocido el nazismo. La raza aria es la más chingona del universo. El judío es la raza más opuesta a un ario, y por ello debe ser visto y tratado como inferior, y nunca admitido dentro de la nación alemana. Y finalmente en el capítulo 12 tenemos la primera fase de desarrollo del Partido Obrero Alemán, el cual habla sobre los puntos en los cuales se apoya a dicho partido ya bajo el manejo y la supervisión de Hitler. Estos 12 capítulos son los que componen la primera parte del libro de Mi lucha. Hay una segunda parte, pero antes de dejar la primera, veamos 4 puntos que son claves dentro de esta parte inicial,
que sirve mucho para entender por qué Hitler, ya en el poder, hizo lo que hizo. Primero, los judíos. Mi lucha es un texto sumamente antisemita, que describe a los judíos como una raza inferior y decadente, la cual no gozaba de los mismos atributos que los arios. Ándale, algo así como lo que pasaba con los afrodescendientes en los Estados Unidos durante el siglo XIX. En la opinión de Hitler, los judíos eran egoístas, flojos y malintencionados, sin nada que se pudiera rescatar de su personalidad. El problema era que se les había dado entrada en buena parte de Europa. ¿Y a qué me refiero con que se les había dado entrada?, te preguntarás. Pues a que se les había hecho ciudadanos de este o aquel país, y a que los arios habían comenzado a mezclarse con ellos. Y esto, para el ideal de Hitler, era algo nefasto, ya que creía que si había mezcla de sangres, ello devendría en la degeneración y decadencia de los arios también, por mezclarse con una raza inferior. Por ello el judío debía ser rechazado, expulsado o cuando menos reducido en territorio alemán, para conservar la pureza de la sangre y por ende las virtudes de la raza aria. En el libro de mi lucha, la raza es algo sagrado, más importante que la patria y la riqueza, pues esta contiene las características innatas que diferencian a uno u otro pueblo. 2. El sistema parlamentario que Hitler observó en Viena. A juicio de nuestro autor, el sistema partidario y la democracia en general es una mierda, y por ello Austria era un pueblo arruinado. ¿Cómo que una mierda? Porque el tipo solamente veía los puntos bajos de la democracia, y de ahí se agarraba para descalificarla y verla como algo negativo. Sí, en la democracia no gana la opción más sensata o la más sabia, sino pues la que tenga más votos. Pero eso es lo que tiene la democracia, te da la libertad de elegir lo que más te guste, sin importar qué. Tu opinión es igual de valiosa que la de otros. A Hitler esto pues era algo que le encabronaba profundamente. ¿Cómo que el timón va a estar sujeto a lo que otros decidan? Ni saben de política. ¿Qué van a poder tomar buenas decisiones? Son unos incultos. Mejor sería que el mando lo tuviera un único líder, fuerte y sabio, que supiera dirigir un país, en lugar de delegar esa función en alguien más. Y esto, mis amigos, es la apología de una dictadura, que es lo que terminó creando Hitler a su llegada al poder. 3. Hitler pensaba que Alemania estaba muy sobrepoblada y que necesitaba de un nuevo territorio para albergar dicho excedente. Las colonias ultramarinas no eran opción para él, lo cual dejaba como única alternativa el tener nuevas tierras en Europa. Oye, ¿y dónde? En el este. Ahí había muchas tierras fértiles y muy extensas, las cuales podían servir para la riqueza y prosperidad de los alemanes. Pero en el este había los territorios de Polonia y de Rusia. ¿Y? 4. La política externa de Alemania antes y durante la Primera Guerra Mundial. Austria era un país pobre y degenerado, o eso era lo que Hitler opinaba, razón por la cual no la tenía como un buen aliado. El Imperio Otomano estaba igual o peor, y Bulgaria pues más de lo mismo. De acuerdo a lo expuesto en mi lucha, Alemania no había sabido elegir a sus aliados durante la Primera Guerra Mundial, y eso la dejó prácticamente sola durante dicha contienda, y determinó, pues cómo no, su derrota. Alemania necesitaba tener buenos aliados para salir adelante, y no repetir las miserias del pasado, y esa era la tarea que competía al movimiento nacional socialista de Hitler, si conseguía hacerse con el poder, claro está. Dicho lo anterior, vamos a rematar el video con la última y segunda parte del libro de mi lucha. Esta contiene 15 capítulos, siendo el primero, la ideología y el partido. Ahí vemos la definición del Partido Nacional Socialista con respecto a su ideología. Posteriormente, en el capítulo 2, tenemos la visión que tenía el partido de Hitler sobre un Estado, cómo debía ser un Estado, qué temas debía manejar, cómo debía influir sobre la gente, etc. Siguiendo hasta el capítulo 3,
tenemos el tema de los ciudadanos, los súbditos y los extranjeros. Tres categorías en las cuales se dividía la población de acuerdo a ciertos criterios que el propio Hitler establecía. Algo así como... O sea, güey, yo soy un ciudadano, güey. ¿Y tú? Tú eres un súbdito, güey. Tú no puedes ser un ciudadano porque no cumples con los requisitos mínimos, güey. Sorry, güey. En el cuarto capítulo está la personalidad, pero no cualquier personalidad, sino la personalidad del mando, la cual tiene mucho peso en el proyecto nacional socialista. Según Hitler, nada es más importante en la organización de un gobierno que la personalidad del líder. Esta debe ser firme, fuerte y con inclinaciones hacia el liderazgo. De otro modo, ni el más prometedor de los estados podrá prosperar. Yo merezco ser el líder porque soy un chingón. ¡Losers! El quinto capítulo es una extensión del primero, ya que ahí se ve la diferencia entre una ideología y un partido político. El sexto está dedicado a la oratoria y a su importancia en el movimiento de Hitler. El séptimo capítulo nos presenta al gran adversario del movimiento nacional socialista, el comunismo, ideología que buscaba sabotear los mítines mediante el uso de la fuerza. ¿Y por qué los quería sabotear? Porque además de los judíos, Hitler también detestaba a los comunistas y los veía como un peligro para Alemania, y con base en esto, elaboraba sus discursos, advirtiendo a sus seguidores sobre los riesgos de entregarle el poder a los comunistas. Por eso es que lo odiaban tanto a él y a su partido. En el octavo capítulo, el fuerte es más fuerte cuando está solo. ¿Solo? Sí, solo. De acuerdo con los conocimientos de nuestro autor, las causas por lo general tienen varios caudillos, los cuales buscan lo mismo, pero actuando en solitario. A criterio de Hitler, esto es algo malo, ya que de este modo las fuerzas permanecen divididas y ninguno de los caudillos tiene la suficiente potencia para llegar al objetivo. O peor aún, se estorban entre sí. Por eso Hitler propone unificar a todos los líderes que persiguen lo mismo en un solo movimiento y bajo la batuta de un único hombre, para que así tenga la fuerza para llegar a su meta. Esto básicamente es un argumento que pretende prevenir la aparición de otros movimientos similares a los de Hitler, porque esto limitaba la cantidad de seguidores, disminuía el impacto de su movimiento y en consecuencia condicionaba las expectativas del partido, las cuales no eran otras que llegar al poder y dirigir toda Alemania. Hitler quería triunfar y no iba a dejar que nadie le echase mosca, ni siquiera sus compañeros de causa. En el capítulo 9, Hitler menciona a la CSA, el grupo de choque que ya mencionábamos, y que fue el que se agarró a golpes con los comunistas. En otras palabras, los guardaespaldas de Hitler, ya que hacia el final, en el capítulo 10, está la postura que Hitler tenía hacia el federalismo, que, ¿cómo no?, era negativa, como la democracia y el comunismo. En el capítulo 11 se nos expone la importancia de la propaganda y la aplicación de esta en el movimiento nacional socialista. En el capítulo 12 se aborda el problema de los sindicatos obreros desde la perspectiva de Hitler y la postura que éste toma ante esa situación. Siguiendo hasta el capítulo 13, tenemos la política aliancista de Alemania en la posguerra, que no es otra cosa que la política externa que, según Hitler, debía tener Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Porque sí, Alemania necesitaba tener aliados, pero no cualquiera podía ser aliado de Alemania. ¿Rusia? Nah, era un país igual de decadente que Austria. ¿Francia? Tampoco. Ese solamente quería la ruina de Alemania. ¿España? ¿Portugal? Nah, demasiado débiles. ¿Inglaterra o Italia? Esas eran las opciones de Hitler. La primera por el poderío que se cargaba y la segunda porque tenía una ideología similar a la que proponía Hitler, o sea, el fascismo. Movimiento que, como recordarás, era encabezado nada más ni nada menos que por Benito Mussolini, otro hombre cargado de ideas sumamente radicales, lo cual lo ponía
en la misma sintonía que Hitler. Más tarde, en el capítulo 14, te espera la orientación política hacia el oeste, que es lo que ya comentábamos en la primera parte, el querer apoderarse de las tierras de Rusia para poder albergar los excedentes de la población germana. Y finalmente, en el capítulo 15, está la legítima defensa de Alemania ante las políticas impuestas por el Tratado de Versalles, acuerdo injusto para Hitler que había perjudicado a Alemania y mancillado el territorio germano. Cabe destacar que en un inicio el libro de Hitler no pegó. Sin embargo, cuando este subió al poder en 1933, el libro se volvió un bestseller y cada familia fue a adquirirlo a las librerías. Y digo adquirirlo porque nada más lo compraban y no lo leían. Solamente lo adquirían porque el líder lo había escrito. Posteriormente, cuando finalizó la guerra, el libro fue censurado y no se editó sino hasta varias décadas después. Hoy en día el libro es publicado en muchos países del mundo, incluso en los países latinoamericanos, siendo un fiel testimonio de cómo pensaba Hitler. Ojo, dije fiel testimonio, no pretexto para ponerse a matar judíos. Sí, porque a lo mejor vas a pensar, los judíos son inferiores porque Hitler lo dice. Y no, amigos, no va por ahí la cosa. El libro de Hitler debe tratarse como una herramienta histórica para comprender al nazismo, no para promover el odio ni justificar la violencia. De esos, desgraciadamente, ya tenemos para exportar.